va a ser evitar la pérdida de sangre y la otra va a ser promover la reparación de los tejidos. Ya que recordemos que la sangre tiene diferentes componentes, ¿no? No solamente plasma, no solamente son células sanguíneas, sino también podríamos encontrar factores de crecimiento, nutrientes, compuestos de deseo. Y obviamente al perderlos, estos podrían ser incompatibles con la vida. Entonces, preguntas que nos podemos realizar antes de iniciar la sesión. ¿Qué mecanismos podrían activarse para poder evitar la pérdida de sangre? Otra pregunta. ¿Habrá alguna forma de evaluar alguno de estos parámetros o alguno de estos, de repente, algunos de estos procesos de la hemostasia? Y si fuese el caso, ¿cuáles son los valores normales? Y otra pregunta también relacionada ya más a patología es ¿qué alteraciones pueden estar relacionadas con la hemostasia? Porque hemos visto que algunas personas pueden tener disminución en la hemostasia, pacientes hemofílicos, pacientes con trombocitopenia, por ejemplo. O un tema de actualidad, cada vez en nuestra población tenemos más pacientes obesos, hipertensos, y esto puede conllevar a un mayor riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones pueden estar relacionadas? Entonces, vamos primero con una definición de lo que es la hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico que se va a activar ante una lesión, o es lo que debería suceder normalmente. Y este proceso debería tener como finalidad evitar la pérdida de sangre ante esta injuria. Esta hemostasia debería limitarse solamente al área lesionada y existen mecanismos de autorregulación, porque si esta hemostasia se pide en cualquier vaso sanguíneo, en cualquier tejido, obviamente estaríamos mucho más expuestos a un problema de trombosis, ¿no? Cosa que no queremos. Y adicionalmente, la hemostasia va a ser un proceso temporal hasta que se pueda reparar el tejido, hasta que este tejido esté completamente reparado. La hemostasia, si bien es cierto, es un proceso dinámico, se puede dividir hasta en 4 etapas. La primera etapa, que vendría a ser la vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción. Muy útil para heridas o lesiones pequeñas. Por ejemplo, si yo en este preciso momento agarro una tijera y me pico el dedo, ¿qué sucederá, jóvenes? ¿Qué debería suceder? Debería sangrar, pero ¿la sangre fluye como caricatura en forma de cañito? No, ¿verdad? No sucede eso. E incluso si yo observo, después de picarme tiene que pasar algunos segundos, mejor no sale sangre, ¿no? No sale sangre. ¿Cuánto tiempo transcurre? Aproximadamente unos 15, 20 segundos para que recién aparezca una gota de sangre. Entonces, ¿por qué no está saliendo la sangre de una manera inmediata? Por mecanismos de vasoconstricción. La segunda etapa vendría a ser la hemostasia primaria, una etapa mediada o regulada por las plaquetas. Las plaquetas tienen como función formar el famoso tapón plaquetario, un bloqueo mecánico. Y luego de ello vamos a tener la hemostasia secundaria, que a diferencia de la hemostasia primaria, esta va a ser mucho más eficaz, va a ser mucho más eficiente en la función de evitar la pérdida de sangre y al mismo tiempo también puede promover o inducir la reparación de estos tejidos. La hemostasia secundaria está representada por los factores de la coagulación. Y finalmente, cuando este tejido ha sido reparado, las mismas células contiguas van a activar, por ejemplo, a la plasmina para que se pueda generar la fibrinolisis, ¿no? O la degradación de estas mallas de fibrina. Entonces tenemos a las 4 etapas: la vasoconstricción, la hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la última que sería la fibrinolisis o regulación del coágulo. Veamos esta primera etapa de la vasoconstricción. Como dijimos, es una etapa inicial, una etapa temprana para evitar la pérdida de sangre. Ustedes pueden observar en este caso que nosotros podríamos tener un vaso sanguíneo. Y en sesiones anteriores hemos visto que este vaso sanguíneo tiene una célula, ¿sí? Tiene un florizo vascular. Entonces, de manera refleja, se va a producir una vasoconstricción, ¿sí? Mediado por el sistema simpático. Pero al mismo tiempo también se va a producir la liberación de endotelinas. Entonces hay dos mecanismos de vasoconstricción. Una vasoconstricción refleja producto del daño mediado por la actividad simpática y la segunda, la liberación de endotelinas. Y estas endotelinas
Pero también podríamos ver que estas endotelinas regresan a la célula de origen y lo que van a producir, ¿qué cosa es? Liberación de prostaciclina y óxido nítrico. ¿Y por qué podría ser importante la prostaciclina y el óxido nítrico? Porque son agentes vasodilatadores. Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo, jóvenes, en este momento, tengo un vaso sanguíneo, y este vaso sanguíneo sufre una lesión, dijimos que lo primero que va a suceder si se produce la lesión es una reducción en el diámetro. Y eso es lo que hemos visto con el sistema simpático y las endotelinas inicialmente. Pero también puede suceder este segundo fenómeno, una vasodilatación de manera temprana, para que todos los componentes de la sangre, que podrían ser, por ejemplo, las plaquetas, como podrían ser los factores de crecimiento, los factores de la coagulación, todos los componentes que se encuentran en esa región empiezan a congestionarse. Imagínense que están en la Panamericana o de repente en una ruta rápida, ¿no? Y de un momento a otro se cierra un carril. ¿Qué va a pasar con el resto de componentes que van en esa misma dirección? ¿Se quedará respetando la fila? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a acumularse. Entonces, la prostaciclina y el óxido nítrico tienen esa función: promover la vasodilatación y promover también la acumulación de ciertos componentes que se encuentran en la sangre. Entonces, producen también una relatación. Entonces, un mecanismo de manera dual. Si vamos al segundo proceso, que vendría a ser la hemostasia primaria, habíamos comentado que en el caso de la hemostasia primaria, el protagonista vienen a ser las plaquetas. Y las plaquetas van a formar el famoso tapón plaquetario. ¿Qué cosa es una plaqueta? ¿Una plaqueta es una célula? No. Una plaqueta simplemente es un fragmento celular. Una plaqueta va a derivar una célula llamada megacariocito, ¿sí? Megacariocito. Y para que este megacariocito pueda ser sintetizado, se requiere de ciertos estímulos. Uno de los más importantes es la trombopoyetina. ¿Y de dónde obtenemos la trombopoyetina? Esta usualmente se va a producir a nivel hepático. Entonces voy pensando, si mi paciente tiene falla hepática, no produce trombopoyetina. Y si no produce trombopoyetina, no voy a tener megacariocito. Y si no hay megacariocito, no voy a poder producir la hemostasia primaria. Los pacientes con alteraciones hepáticas usualmente van a tener alteraciones en la hemostasia. ¿Cuántas plaquetas normalmente deberíamos encontrar en un paciente adulto? La cantidad aproximada es de 150.000 hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Como dijimos, son fragmentos celulares. Y la reducción de estas es conocida como trombocitopenia, ¿no? Recuerden ese sufijo penia que nos indica disminución. Entonces, podríamos ir hablando de trombocitopenia leve, moderada o severa, de acuerdo a la cantidad que tenga el paciente. Pero lo normal es de 150.000 hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Qué función cumplen estas plaquetas además de formar el tapón plaquetario? Las plaquetas también tienen la capacidad fagocítica, ¿sí? Se les atribuye una actividad fagocitaria leve, comparado con los neutrófilos, por ejemplo, o de repente con los macrófagos. Pueden iniciar la fagocitosis de manera temprana. También las plaquetas contienen gránulos, que vamos a ver más adelante, que van a inducir o promover este proceso de hemostasia. Y algo muy importante, van a brindar la superficie para que se pueda producir la hemostasia secundaria. Aquí nosotros veíamos una imagen en la cual habíamos observado una lesión. Entonces las plaquetas, de esta forma triangular, se van a unir y van a formar un tapón plaquetario. Pero también va a ser un medio para que estos factores de la coagulación puedan quedar atrapados entre estas plaquetas. Entonces, la membrana de las plaquetas, esos fosfolípidos, pueden ser un soporte necesario para que posteriormente se pueda producir la hemostasia secundaria. Tengan en cuenta que las plaquetas usualmente van a encontrarse en forma inactiva, como las vemos en esta imagen. Las plaquetas se van a encontrar en forma inactiva circulando por los vasos sanguíneos.
pero al encontrar una lesión, al congestionarse este vaso sanguíneo, pueden activarse. Pero para que se pueda producir este proceso, esta transformación de una plaqueta inactiva a una plaqueta activa, nosotros necesitamos pasar también por 3 subetapas. La primera, que vendría a ser la adhesión plaquetaria. La segunda, que vendría a ser la activación plaquetaria. Y la tercera, que vendría a ser la agregación plaquetaria. Entonces, veamos de manera muy detallada. Hablamos inicialmente de la adhesión plaquetaria. Luego hablamos de la activación. Y luego vamos a hablar de la agregación propiamente. Para que una plaqueta pueda adherirse, lo puede hacer de 2 maneras. Lo puede hacer de manera directa al colágeno subendotelial, pero también lo puede hacer de manera indirecta, ¿sí? De manera indirecta. Y es esta forma indirecta la más importante porque lo hace a través del factor de von Willebrand. Podemos observar en esta imagen al factor de von Willebrand, con esta imagen azul, y es el que permite una mejor adhesión de las plaquetas al tejido lesionado y es el que le va a brindar el soporte para que ésta tenga mejor estabilidad. La segunda etapa es, por ejemplo, cuando se produce la activación. Recuerden que las plaquetas tienen gránulos, y uno de estos gránulos es justamente el tromboxano A2, o un derivado en este caso de la activación de las plaquetas, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Que una vez que se produce el tromboxano A2 principalmente, este va a permitir la activación de otras plaquetas y posteriormente las plaquetas se van a unir entre sí. Otro mediador que también va a participar en la activación es el ADP. Entonces, tanto el tromboxano A2 como el ADP permiten la activación de las plaquetas y al mismo tiempo vamos a ver la agregación plaquetaria. De manera mucho más detallada, aquí vemos un vaso sanguíneo que ha sido lesionado. Podemos ver que esta es una plaqueta y, como dijimos, se va a producir de forma directa al colágeno o a través del factor de von Willebrand. Para que se pueda producir la adhesión directa, ¿sí?, al colágeno, utilizan una serie de proteínas. Un grupo de proteínas denominadas glicoproteínas, ¿sí? Glicoproteínas. La glicoproteína, por ejemplo, ¿sí?, la glicoproteína 1A y la glicoproteína 2A, ¿sí? La glicoproteína 1A y la glicoproteína 2A. Esa es una forma de adherirse de forma directa. Y utilizando el factor de von Willebrand va a ser a través de la glicoproteína, ¿sí?, de la glicoproteína 1B. Y de esta manera garantizamos de que esta plaqueta sea mucho más estable. Luego de ello comentábamos de que las plaquetas iban a sufrir un proceso de activación. A través de la ciclogenasa 1 se va a producir tromboxano A2 y también va a liberar ADP. En este caso nosotros estábamos hablando de un proceso de activación plaquetaria. Las plaquetas circulantes, al encontrarse con estos mediadores, se van a activar. Y finalmente vamos a ver que esta plaqueta se puede unir con otra plaqueta, pero utilizando un intermediario. ¿Cuál es el intermediario, jóvenes? El fibrinógeno. Este es el factor 1 en su forma inactiva. Y para este caso también va a utilizar glicoproteínas, las glicoproteínas 2B y también las glicoproteínas 3A. ¿Sí? La glicoproteína 2B y la glicoproteína 3A. Son glicoproteínas que van a permitir la agregación plaquetaria. Y de esta manera nosotros hemos visto cómo se ha formado un tapón plaquetario, ¿sí? Se ha producido la hemostasia primaria. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es que este tapón plaquetario todavía sigue siendo inestable. El paciente podría mover el brazo, realizar actividad física o de repente un aumento súbito en la presión arterial. ¿Y qué va a suceder con este tapón, jóvenes? ¿Qué va a suceder? Se puede desprender. O peor aún, ¿qué hacemos cuando tenemos una herida y se está formando por ahí? ¿Qué hacemos? La
retiramos, ¿no? Nosotros somos más nocivos que las bacterias, entonces retiramos ese tapón planetario, todavía es inestable. Y ahí es donde nosotros necesitamos evaluar la hemostasia secundaria. Este fibrinógeno que nosotros lo teníamos como intermediario, ahora tiene que activarse a mallas de fibrina, ¿sí? Mallas de fibrina. El fibrinógeno era una proteína, ¿sí? Una proteína soluble, estaba diluida. Ahora vamos a tener una proteína insoluble, una malla de fibrina mucho más resistente. Y eso es lo que nosotros conocemos como hemostasia secundaria, un proceso para activar el fibrinógeno en mallas de fibrina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los factores de la coagulación, a través de las cascadas de la hemostasia. Podríamos tener, por ejemplo, la vía intrínseca, podríamos tener la vía extrínseca, ¿sí? La vía común, o de repente algunos otros factores que pueden activar esta conversión, pero eso vendría a ser la hemostasia secundaria. Y la hemostasia secundaria va a dar un producto que vendría a ser la fibrina, una proteína mucho más resistente, mucho más, digamos, útil para poder cumplir con los dos objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la hemostasia, jóvenes? ¿Para qué activamos todo este proceso de hemostasia? ¿Recuerdan? Dijimos dos. Evitar la pérdida de sangre, muy bien, y lo otro, promover la reparación. Entonces, estas mallas de fibrina deberían permanecer hasta que el tejido se haya reparado. Y aquí tenemos toda una lista de factores de la coagulación. Factor 1, factor 2, factor 3 y así hasta el factor 3. ¿Es necesario memorizar todos estos factores? No necesariamente, pero sí reconocer algunos que son los más importantes. O de repente reconocer algunas características, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de factores de la coagulación, ¿dónde se van a producir? ¿Dónde se producen los factores de la coagulación? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se originan? En el hígado, en el hígado. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿qué pasaría si mi paciente tiene una insuficiencia hepática? ¿O tiene de repente alguna enfermedad hepática crónica? ¿Va a sintetizar factores de la coagulación? No, no vamos a tener la misma cantidad. Algunos de ellos vienen aquí con un asterisco, ¿no? ¿Qué significa este asterisco? Indican que además de un hígado saludable, necesitan de un cofactor, que vendría a ser la vitamina K. Entonces, factores dependientes de la vitamina K, factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. 2, 7, 9 y 10 factores que además de un hígado saludable requieren de la vitamina K. Entonces, ¿qué factores hemos visto hasta el momento, jóvenes? ¿Qué factor de la coagulación hemos revisado con un poquito más de detalle? ¿Cuál sería? El factor 1, el fibrinógeno. El fibrinógeno que debe transformarse en mallas de fibrina, en fibrina. Pero para que se pueda producir esta conversión de fibrinógeno a fibrina, nosotros necesitamos del factor 2, el responsable de la activación. ¿Y quién es el factor 2? El factor 2 es la protrombina, que posteriormente se va a activar a trombina, ¿no? La protrombina. Entonces, estos dos son muy importantes dentro de toda esta lista. ¿Qué otro factor también necesitamos revisar? Por ejemplo, el factor 12, ¿sí? El factor 12, llamado también factor de Hagen. ¿Por qué va a ser importante este factor 12? Este factor 12 va a ser muy importante porque vamos a observar que va a iniciar la vía intrínseca. El factor 12 inicia la vía intrínseca. Y esta vía intrínseca usualmente se puede activar con el contacto con sustancias extrañas o productos del daño celular. Por ejemplo, estaríamos hablando de la precainteína, estaríamos hablando del fibrinógeno de alto peso molecular, pero también se pueden activar con diferentes factores externos. Spoiler a la práctica del día de hoy, a alguien le van a sacar sangre. ¿Quién va a ser el donador? ¿Quién va a donar sangre, jóvenes? ¿Alguno? Bueno, esa sangre su compañero la van a depositar en un tubo de vidrio. ¿Será normal de que la sangre de este compañero se encuentre en un tubo, en un recipiente de vidrio con cargas eléctricas? ¿Será normal? ¿Nuestro vaso sanguíneo tiene cargas de vidrio? Obviamente no. Entonces, ¿qué pasará con ese factor 12 cuando entre en
se va a activar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este factor 12 se encuentra con placas atermatosas? ¿Será normal que mi paciente tenga en el vaso sanguíneo placas atermatosas? No, pero si es un paciente obeso, este factor 12 podría activarse. O si yo soy una persona de repente 65 años hipertenso, ¿qué tipo de flujo debería tener la sangre? Un flujo laminar, si soy joven, pero cuando ya soy anciano, ¿qué sucede? La obstrucción, la vasoconstricción hace que la presión arterial genere un flujo turbulento. Eso también podría activar el factor 12. O de repente, si yo tengo un dispositivo cardíaco, no sé, tengo válvulas cardíacas entre mis auriculares y ventrículos, ¿qué sucedería? ¿Será normal de que la sangre esté en contacto con ese dispositivo? No, ¿verdad? Entonces, sustancias extrañas pueden activar a este factor 12 en un factor 12 activado. Luego continúa la secuencia, el 12 activado activa el factor 11 en 11 activado y luego el factor 11 activado al 9 reactivado y así de manera consecutiva. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, es que siento que hay como una contradicción ahí. Dice que en la sangre no hay cargas eléctricas, no, o sea, no tengo que encontrar así, pero dice que el factor 12 se activa con cargas eléctricas. Con sustancias extrañas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un vidrio, este vidrio tiene cargas. Las células, si bien es cierto, tienen cargas, son cargas mínimas. Estamos hablando principalmente del medio intracelular, la carga negativa, por ejemplo. Por eso es un tema un poquito más filosófico. ¿Sí? Ok, entonces, estamos viendo de que este factor 12 va a activarse justamente con sustancias extrañas e iniciar la vía intrínseca. Por eso deberíamos recordar. Otro factor de la coagulación que también debemos revisar viene a ser el factor 7. ¿Por qué revisamos el factor 7? Porque va a iniciar la vía extrínseca. En este caso, el factor 7 va a entrar en contacto con el factor fisular. Y a diferencia de la mayoría de factores de la coagulación, ¿sí? a diferencia de la mayoría que proviene del hígado o está circulando en la sangre o en el plasma, vamos a ver que el factor fisular se encuentra, como su nombre indica, en los tejidos. Podemos verificar aquí el factor fisular. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra protegido, ¿sí? por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, obviamente, para poder activar esta vía, ¿qué es lo que yo necesitaría? Para poder activar la vía extrínseca, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una exposición, necesito lesionar obligatoriamente un vaso sanguíneo. Mientras que el factor 12 se podría activar con sustancias extrañas, la vía extrínseca, a través del factor 7, va a requerir necesariamente el contacto con el factor fisular, con un tejido. Forman un complejo e iniciamos la vía común, en verde. Y ese es el tercer factor que nosotros deberíamos recordar dentro de esta lista, el factor 10 o factor de Stuart. ¿Qué va a iniciar? La vía común, ¿sí? Inicia la vía común. En este caso, a través de la vía intrínseca o a través de la vía extrínseca se va a producir la conversión del factor 10 activado. Pero conjuntamente con el factor 5 activado y con el calcio van a formar un complejo, ¿sí? Van a formar un complejo. ¿Cómo se denomina este complejo? Este complejo se denomina complejo activador de la protrombina. Y es fácil predecir la función, ¿no? Va a activar a la protrombina. ¿Y qué cosa es la protrombina, jóvenes? El factor 2, ¿sí? El factor 2, que ya estuvimos revisando. Entonces, tanto el calcio como el factor 10 activado y el factor 5 activado permiten la producción de la trombina. Y esta trombina promueve la conversión del fibrinógeno en fibrina. Y de esta manera hemos cumplido con el proceso de hemostasia secundaria. Hemos formado mallas, ¿sí? Mallas de fibrina altamente resistentes a cambios de presión o de repente a cambios bruscos que pueda realizar el paciente. En este caso nosotros vamos a ver que tanto a través de la vía intrínseca o la vía extrínseca convergen hacia la vía común y una vez que tenemos la vía común dijimos que conjuntamente con el factor 5 activado y el calcio van a generar la conversión de la trombina de la protrombina en trombina. Pero ¿qué es importante en este caso de la trombina? Que además de promover la conversión del fibrinógeno en fibrina,
también puede estabilizarlo, ¿no? Promueve también la conversión del factor 13 en 13 activado, un polímero que va a permitir la estabilización, la activación del factor 3. Y otra función que también tiene este factor 2 activado, ¿sí? Otra función que contiene este factor 2 activado es que puede generar mecanismos de retroalimentación positiva. Tiene la capacidad de activar de manera directa a los diferentes factores de la coagulación. Por ejemplo, podría activar a las células endoteliales, podría activar a las plaquetas, podría activar de repente al factor 5, podría activar el factor 7 de manera directa, sin necesidad de un tejido lesionado, podría activar el factor 8 y también el factor 11, entre otras funciones que ya hemos descrito. Entonces, como ven, el factor 2 activado va a ser una proteína muy importante para el mecanismo de retroalimentación positiva, para mejorar, inducir o acelerar todo este proceso de conversión. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Queda claro? Sí. Entonces hemos visto hasta el momento la vasoconstricción, hemos visto la hemostasia primaria y hemos visto el proceso de hemostasia secundaria. Una vez que este tejido ya ha sido reparado, una vez que ya hemos encontrado de repente o hemos alcanzado ese objetivo de evitar la pérdida de sangre y reparar el tejido, ahora lo que nos interesa es degradar estas mallas de fibrina. ¿Por qué razón? Porque las mallas de fibrina están generando obstrucción del vaso sanguíneo. Entonces, estas mallas tienen que desaparecer porque ya este tejido ha sido tapizado por células endoteliales. Y si podemos observar, nosotros en sangre vamos a tener plasminógeno, el cual es la forma inactiva. Y para poder degradar necesitamos convertirlo a plasmina. Como ven, como una tijerita, ¿no? Empieza a degradar las mallas de fibrina. Pero ¿quién es responsable de favorecer esta conversión del plasminógeno en plasmina? El activador del plasminógeno tisular. ¿Y quién libera este activador del plasminógeno tisular? Bueno, ¿cuál es la célula que está liberando este activador? ¿Quién va a permitir la conversión de este plasminógeno en plasmina? ¿Quién es el responsable? Las mismas células endoteliales que fueron nuevamente reparadas. El mismo tejido, ¿sí? El mismo tejido que ha sido dañado, ahora una vez reparado, vuelve a brindar información de que esta célula o este tejido ya ha sido reparado. Y de esta manera nosotros hablaríamos de la última etapa que se denomina fibrinolisis. Fibrinolisis por regulación del coágulo. Así como hemos visto toda una lista de factores que promueven la hemostasia, también nosotros podríamos tener anticoagulantes naturales. Podríamos hablar principalmente de estas dos, de la antitrombina 3 y también de la proteína C y la proteína S. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, sufro un pequeño golpe, jóvenes? Sufro un golpe, ruptura del vaso sanguíneo, se rompe el vaso sanguíneo. Se va a activar todo el proceso de hemostasia, ¿verdad? Vasoconstricción, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y luego se prepara la fibrinolisis. Pero les pregunto, ¿estamos expuestos a daño o lesiones constantemente? Claro que sí. Practicando ejercicio, por ejemplo, de repente una actividad de contacto directo, no sé, lucha libre, jugando fútbol, o de repente alguien me empuja. ¿No creen que también se puede producir la activación de la hemostasia? Sí, ¿verdad? O incluso realizando algunos movimientos. Entonces, es por ese motivo que nuestro cuerpo tiene anticoagulantes endógenos. Inicialmente hablamos de la antitrombina 3. ¿Cuál es la función de la antitrombina 3? La antitrombina 3 va a ser una proteína que tiene la capacidad de activar ciertos factores de la coagulación. Ustedes aquí veían a los factores en su forma inactiva y en su forma activa. Entonces, ¿qué es lo que hace la antitrombina 3, por ejemplo? La antitrombina 3 va a inactivar al factor 2 activado, al factor 10 activado, al factor 9, 11 y 12 activado. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, ¿qué haría la antitrombina 3? La antitrombina 3 lo que haría es inactivar a este factor, al factor 2 activado, al factor 9 activado, al factor 10 activado, al factor 11 activado.
Entonces, pregunta, jóvenes, ¿a quién está afectando más esta nitromina 3? ¿A la vía intrínseca o a la vía extrínseca? Intrínseca. Principalmente me está afectando a la vía intrínseca, ¿no? Entonces tenemos a nuestra antitromina 3 que va a inactivar el factor 2, factor 9, 10, 11 y también el factor 12 activado. Y esta proteína, que es la antitromina 3, va a actuar conjuntamente con un fármaco o con una molécula que ya la conocemos, como viene a ser la heparina. Ya la antitromina 3 cumplía esa función, inactivar el factor 2, el factor 9, 10, 11 y 12. Pero conjuntamente con la heparina puede acelerar todo este proceso. ¿Nosotros producimos heparina? Claro que sí, tenemos células como los mastocitos, quienes tienen gránulos de heparina. Entonces, podríamos liberar heparina y podríamos ejercer un efecto anticoagulante. Recuerden que la antitromina 3 tiene esa función anticoagulante, pero va a mejorar su actividad conjuntamente cuando lo utilizamos con la heparina. Ya sea la heparina endógena o la heparina en su forma exógena como fármaco, ¿no? Cualquiera de las dos. A diferencia de la proteína C y la proteína S, que solamente van a inactivar los factores 5 y el factor 8 activados, ¿no? Van a ser mucho más selectivos. Pero entre estas dos, el que tiene mayor actividad, sí, el que va a tener también una mayor función clínica o importancia clínica, podríamos hablar de la antitrombina 3. De esta manera, jóvenes, hemos visto todo el proceso de la hemostasia. La vasoconstricción, la hemostasia primaria, hemos visto la hemostasia secundaria y hemos visto mecanismos de autorregulación como vendrían a ser la fibrinolisis. Pregunto, ¿quién es el protagonista durante la vasoconstricción? ¿Qué podríamos rescatar de la vasoconstricción? ¿Qué caracterizaba? Estamos en un recordario. ¿Cuál es el principal protagonista en el caso de la vasoconstricción? ¿En qué caso se activaba la vasoconstricción? Ante lesiones pequeñas y bajo dos mecanismos. La primera, mediada por el sistema simpático, una vasoconstricción refleja, y la otra, ¿cuál sería? A través de las endotelinas. En el caso de la hemostasia primaria, ¿quiénes son las protagonistas? ¿Qué es lo que yo debo recordar de la hemostasia primaria? Las plaquetas, las cuales normalmente se encontraban en una forma inactiva y debían activarse para formar ese famoso tapón plaquetario. Pasaban por tres procesos: adhesión, activación y agregación plaquetaria. En el caso de la adhesión dijimos que lo podía hacer de manera más eficiente. ¿Por quién? Por el factor de von Willebrand. Y existe una enfermedad de von Willebrand, en la cual estos factores o bien están disminuidos o bien vamos a tener caracteres muy pequeños. Pregunto, si hablamos entonces de la enfermedad de von Willebrand, ¿a qué parte de la hemostasia está afectando? A la hemostasia primaria, particularmente a la adhesión plaquetaria. ¿Se va a formar un tapón plaquetario? Sí, doctor, pero es muy inestable, porque existe la otra alternativa, la adhesión directa, pero es inestable. Luego hablábamos de la activación, que las mismas plaquetas iban a degradar los fosfolípidos e iban a producir tromboxano A2. O también liberar ADP para que otras plaquetas puedan llegar en su ayuda. Y finalmente se iban a agregar, es decir, se une plaqueta con plaqueta. Yo soy una plaqueta, me uno con otra plaqueta. ¿De forma directa, jóvenes? No, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? Utilizamos al fibrinógeno como intermediario. Y posteriormente este mismo fibrinógeno, podemos ver aquí, este mismo fibrinógeno se va a transformar en maltodextrina a través de las cascadas de coagulación que ya hemos visto como hemostasia secundaria. Una vez que ya hemos reparado este tejido, simplemente nos quedaría la degradación o fibrinolisis. Entonces, eso vendría a ser el proceso de hemostasia. Ahora, ¿qué aplicaciones nosotros podríamos tomar de todo lo que hemos visto hasta el momento? Podríamos hablar de pruebas de laboratorio, sin pruebas de laboratorio. ¿Para qué pueden ser útiles, jóvenes? ¿Por qué puede ser útil conocer las pruebas de laboratorio relacionadas a hemostasia? Ustedes próximamente van a desarrollar actividad clínica, ¿no? Bueno, se puede determinar si va a haber las enfermedades, si
podría ser, como su compañero dice, para poder diagnosticar enfermedades, que no necesariamente la vamos a hacer nosotros, pero podría ser de repente como un tamizaje, ¿no? Doctor, encontré este análisis en mi paciente y no es normal. Hay que indicarle al paciente en interconsulta para que vaya a evaluarse. Puede ser diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué otra utilidad, jóvenes? ¿Ustedes creen que siempre van a tener pacientes sanos, jóvenes, saludables, robustos? ¿Sí? ¿Siempre van a ser así los pacientes? No. La mayor parte va a ser pacientes que ya tienen enfermedades. ¿Y qué tipo de intervenciones van a realizar próximamente en su práctica clínica, jóvenes? ¿Siempre van a ser operatorias, solamente van a trabajar, no sé, con resinas y materiales? No necesariamente. Vamos a realizar en algunos casos tratamientos como endodoncias, cirugías, vamos a realizar de repente algunas otras, dependiendo del grado de complejidad, ¿no? Entonces, muchas de estas nos van a ser de utilidad, sobre todo para procedimientos invasivos, procedimientos quirúrgicos. En este caso, una de las primeras pruebas que yo puedo solicitar es el tiempo de coagulación, cuyo valor aproximadamente va a ser entre 6 a 10 minutos. Este tiempo de coagulación es una prueba inespecífica, evalúa todo el proceso de hemostasia. Si el tiempo de coagulación está por encima de 10 minutos, simplemente me indica que la hemostasia está alterada, no me especifica en qué región, no podría determinar. Otra prueba que podría solicitar es, por ejemplo, el tiempo de sangría, el cual sí, a diferencia del anterior, va a ser mucho más específica. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener un rango entre 1 a 6 minutos, también dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. La técnica de IBI o la técnica de DIU, que seguramente lo van a ver aquí en práctica, me parece. ¿Qué es lo que evalúa el tiempo de sangría? El tiempo de sangría evalúa esto, la hemostasia primaria, evalúa cómo se forma ese tapón plaquetario. Y como dijimos, puede estar alterado en algunas enfermedades relacionadas a la hemostasia primaria. Otra prueba que vamos a ver es, por ejemplo, el TTPA o tiempo de tromboplastina parcial activada o el tiempo de protrombina. Quienes van a evaluar, ¿sí? Quienes van a evaluar la hemostasia secundaria. Por ejemplo, si nosotros hablamos de TTPA, del tiempo de tromboplastina parcial activada, va a tener un tiempo entre 26 a 33 segundos. Y el tiempo de protrombina dura entre 12 a 14 segundos. Pregunto, joven, ¿cuál de estas dos vías es mucho más larga? ¿Cuál de las dos creen que sea la de TTPA? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? ¿Cuál creen que evalúe el TTPA? ¿Qué es lo que va a evaluar el TTPA? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? Si tenía un valor mucho más prolongado. Si estamos hablando del TTPA cuyo valor es de 26 a 33 segundos, va a evaluar a la vía intrínseca y parte de la vía común. ¿Sí? Eso es lo que evalúa el TTPA. La vía intrínseca y parte de la vía común. Por eso quiero esa oración. A diferencia del tiempo de protrombina, que va a evaluar la actividad del factor 7, ¿sí? Va a evaluar la función del factor 7. ¿Cuál es el problema en este caso con el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina es una prueba muy sensible a los reactivos que vayan a utilizar. Entonces, ya no depende de nosotros, depende más de la calidad de reactivos o del proceso que vayan a utilizar en los laboratorios. Lamentablemente este tiempo era muy variable, entonces a partir de este tiempo de protrombina, ¿sí? Se buscó una prueba a la cual se denominó INR. Una razón entre dos tiempos de protrombina, la del paciente y el rango normal. Se estandarizó, evalúan lo mismo, el tiempo de protrombina y el INR evalúan la actividad del factor 7. Y todo esto, esta fracción se debe llevar a un índice de sensibilidad, que es un factor determinado por la calidad del reactivo. Entonces, a diferencia del tiempo de protrombina que se evalúa de 12 a 14 segundos, el INR no tiene unidades, simplemente es una fracción entre dos valores, el tiempo de protrombina del paciente
y el tiempo de protropina normal o considerada normal según este laboratorio. ¿Cuánto es el valor? Aproximadamente entre 0.9 a 1.2, ¿no? Aproximadamente. ¿Y para qué podría ser útil? ¿Para qué podría ser útil este tipo de prueba? Como comentamos, porque hay muchos pacientes que pueden estar recibiendo tratamientos o de repente podrían tener algunas condiciones. Enfermedades como trombocitopenia. ¿Qué cosa es trombocitopenia, jóvenes? ¿Qué entendemos por trombocitopenia? ¿Bajo qué? ¿Bajo niveles de qué? De plaquetas, ¿no? ¿Cuánto era la cantidad normal de plaquetas? 150 a 400. Hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, hablaríamos de trombocitopenia. Podríamos hablar también de una enfermedad llamada enfermedad de von Willebrand. ¿A quién afecta la enfermedad de von Willebrand? ¿A quién afecta? A la adhesión plaquetaria, es decir, a la hemostasia primaria. Déficit de vitamina K, doctor, yo no consumo vitamina K. ¿Por qué sería importante la vitamina K? Porque como les comentamos, hay algunos factores que van a necesitar justamente de qué? De la vitamina K para poder sintetizar factores de la coagulación. Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. ¿Por qué el factor 7 es de un tamaño más grande, jóvenes? ¿Por qué es importante el factor 7? Porque iniciaba la vía, ¿sí? Porque iniciaba la vía extrínseca, ¿no? Lo estamos viendo aquí, porque iniciaba la vía extrínseca. ¿Qué otro factor también podría ser importante dentro de los factores dependientes de vitamina K? El factor 10, ¿por qué? Porque formaba parte de la vía común o del complejo activador de protropina. Y también, no menos importante, ¿qué factor? El factor 2, la protropina. Entonces, gracias a la vitamina K, nosotros podemos sintetizar a estos factores de la coagulación y nosotros podríamos obtener esta vitamina K, por ejemplo, de muchos tallos verdes, ¿no? Aceites, cereales, vegetales. Es una vitamina liposoluble. Pero también nosotros tenemos bacterias intestinales que producen pequeñas cantidades, ¿no? Pequeñas cantidades. Para aquellos que no les gustan los vegetales, tenemos a la vitamina K. Y aquí tenemos algunos tiempos de vida media de estos factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Necesito un hígado saludable y necesito la vitamina K para que se pueda producir protropina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, ¿no? Necesarios para la hemostasia. Entonces, alguna de estas alteraciones puede disminuir la hemostasia y puede alterar alguna de estas pruebas que vamos a ver a continuación. Pero también existe la otra posibilidad, ¿no? De que el paciente pueda presentar, por ejemplo, mayor riesgo a activar todo este proceso de hemostasia. Estaríamos hablando de pacientes con mayor riesgo de trombosis o de repente pacientes con riesgo cardiovascular. Por esa razón es muy importante reconocer las diferentes pruebas que podríamos disponer y también es muy importante interpretarlas, ¿no? Porque el paciente me va a traer una hoja y me va a decir, doctor, aquí tienen mis pruebas, interpreten ustedes. Díganme si estoy bien o estoy mal, o díganme si podemos proceder a la intervención quirúrgica. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver en algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene hemofilia A, hemofilia B, ¿qué es lo que se va a afectar principalmente? En el caso de la hemofilia hay una deficiencia de factores. ¿Qué factores disminuyen o qué factores tenemos disminuidos o carentes? Factor 8, 9, 11, dependiendo del tipo de hemofilia. Por lo tanto, si estamos hablando de esos factores, ¿qué es lo que más se modifica, jóvenes? Estamos hablando de la hemofilia. Factor 8, factor 9. Factor 8, factor 9. ¿Qué prueba solicitaría? ¿Qué prueba va a estar alterada? Se afecta la vía intrínseca. Por ejemplo, el TTPA. El TTPA va a estar incrementado. Es una forma de interpretarlo. Por ejemplo, si mi paciente está consumiendo heparina, el paciente está sometido de repente a hemodiálisis y consume heparina iba con la entropía 3. ¿Qué prueba estará alterada en el caso del paciente que consume heparina? Igualmente, y léanlo el tiempo de coagulación porque es
Pero también nosotros podríamos tener pacientes que tienen una deficiencia de vitamina K o pacientes que consumen warfarina. La warfarina es un fármaco que inactiva la vitamina K en alguna de sus variantes, ¿no? Una enzima de vitamina K epoxidorreductasa, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar en este paciente que tiene deficiencia de vitamina K o está anticoagulado? ¿Qué es lo que va a estar alterado? ¿Qué prueba? ¿Cuál sería? El tiempo de protrombina, pero como dijimos, ¿cuál es el derivado si no hablamos del tiempo de protrombina que deberíamos hablar? El INR. El INR va a estar incrementado. ¿Se entiende? Entonces son formas que me permiten a mí interpretar la condición de mi paciente. Un paciente con enfermedad hepática, ¿qué alteraciones podría tener? ¿Qué alteración podría tener un paciente con enfermedad hepática? ¿Por qué disminución de las plaquetas, jóvenes? Al principio les dije que las plaquetas derivan de una celda llamada megacariocito, y para que yo tenga megacariocito en la nucleación que necesitaba la trombopoietina. ¿Y dónde se produce la trombopoietina? En el hígado. Y aquí también había una alteración, por eso tabla está incompleta, pero también había una alteración en los factores de la coagulación. Porque los factores de la coagulación también se sintetizan ¿dónde? A nivel del hígado. Entonces, enfermedad hepática disminuye las plaquetas y también disminuye la cantidad de factores de la coagulación. Entonces, vamos a ver esta última parte, jóvenes, que correspondería justamente a los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Existen pacientes que pueden requerir de terapia anticoagulante, terapia antiagregante. A partir de ahora podemos hacer la diferencia entre estos dos jóvenes. Antiagregante, ¿a qué proceso de hemostasia estará alterando este fármaco? Antiagregante, a la hemostasia primaria. Un anticoagulante a la hemostasia secundaria, los factores de la coagulación. Pacientes que presentan arritmia, ¿no? Una arritmia que es bastante severa, la fibrilación auricular, pueden estar requiriendo de terapia anticoagulante o antiagregante. Pacientes que tuvieron enfermedad isquémica, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, ¿no? El paciente se oprime el corazón, siente un dolor muy grande, intenso, y este dolor se irradia al brazo izquierdo. ¿Qué me indica eso? Que posiblemente está sufriendo un infarto. Hay alguna arteria coronaria que ya se obstruyó y el paciente está teniendo un infarto al miocardio. O de repente también podríamos tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Un vaso sanguíneo que irrigaba cierta región, simplemente se obstruyó. Por ejemplo, pacientes que tienen trombosis venosa profunda, un pésimo retorno de sangre. O pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas. Fíjense, ¿será normal que yo tenga esta válvula auriculoventricular, jóvenes, en forma de dispositivo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría suceder con este dispositivo? Es algo extraño. Y como dijimos, algo extraño puede desencadenar la activación del factor 2. Por lo tanto, tengo riesgo a sufrir una enfermedad trombótica. Entonces, hay diferentes fármacos que pueden ser, como dijimos, antiagregantes, anticoagulantes. Antiagregante clásico, la aspirina, ¿sí? La aspirina. ¿Qué hace la aspirina? Evita la síntesis de tromboxano 2. Si no hay tromboxano 2, no va a haber activación y no va a haber agregación. Hay otros como clopidogrel y clopidina, por ejemplo, fármacos que van a bloquear la ruta del ADP. Entonces, si me están alterando de hemostasia primaria, ¿qué prueba debería solicitar, jóvenes? ¿Qué prueba debería solicitar? Hemostasia primaria, dijimos, tiempo de salida, principalmente para la aspirina. Hay anticoagulantes que pueden alterar la vía intrínseca, como por ejemplo la heparina estándar. ¿Recuerdan a la heparina? Lo comentábamos hace unos minutos. Potencia a la antitrombina 3. Y esta antitrombina 3 secuestraba el factor 2, 9, 10, 11 y 2. ¿Qué prueba evaluaba todo eso? La prueba de TDPA, tiempo de trombocarbina parcial activada, ¿no? Usualmente en pacientes sometidos a hemodiálisis es algo característico, o pacientes que han tenido un evento trombótico reciente. Entonces, usualmente son esas dos condiciones. Pero también, así como existe la heparina estándar, existe una heparina de bajo peso molecular. Y esta heparina de bajo peso molecular es mucho más segura. Esta heparina de bajo peso molecular no requiere exámenes de laboratorio, por lo menos no rigurosos. Si fuese heparina estándar, estoy
estoy obligado a solicitar el TTPA, pero si está consumiendo heparina de bajo peso molecular, no es necesario porque esta prueba no se va a modificar. O si sufre una modificación, es mínima la modificación, no significativa. Por ejemplo, también podrían existir pacientes que consuman, como dijimos, warfarina, ¿no? Warfarina, uno de los anticoagulantes clásicos, económicos y sobre todo un anticoagulante que es muy eficaz para cumplir con su función. ¿Qué es lo que hacía la warfarina? Inactivaba a una enzima de la vitamina K, ¿no? La vitamina K epoxidorreductasa. Por lo tanto, no tenemos factor 7. ¿Qué prueba debería solicitar a mi paciente? ¿Qué prueba solicitaríamos a un paciente que consume warfarina? INR, ¿sí? INR. Entre estas dos, el que es mucho más confiable es el INR. ¿Y hasta cuánto puede estar elevado el INR del paciente? El INR del paciente puede incrementarse hasta un valor de 3.5. Aquí, por ejemplo, ustedes ven rangos de INR para pacientes que reciben terapia con warfarina. ¿Cuánto era el valor normal que yo debía tener pacientes sanos, sin enfermedad trombótica? ¿Cuánto era mi INR? 0.9 a 1.2 aproximadamente. Pero si voy a empezar a consumir warfarina, ¿qué pasará con este INR? Debería elevarse. ¿Hasta cuánto? Hasta un rango máximo de 3.5. Hasta ahí yo puedo decir que el paciente es controlado. ¿Qué pasaría si este paciente que tuvo un infarto tiene INR menor a 2.5? Nuevamente podría desarrollar un evento trombótico. Entonces el rango es entre 2.5 hasta 3.5 usualmente. Bueno, de 2 hasta 3.5. El rango terapéutico normal. ¿Y qué pasaría si ya tiene un INR de repente de 4 de 5? ¿Qué pasaría con este paciente? Consumió demasiada warfarina, un exceso de warfarina, está excesivamente anticoagulado. Como dijimos, pacientes con trombosis, de repente pacientes con válvulas cardíacas, pacientes que tienen arritmias, o de repente infarto, o de repente pacientes con infarto recurrente van a requerir de esta terapia. El INR podría llegar hasta un valor de 3.5. Entonces, ese es el valor normal, ¿sí? Ese es el rango normal. Hay nuevos anticoagulantes que también lo van a ver más adelante en el curso de farmacología, como vendrían a ser dabigatran y rivaroxaban, anticoagulantes mucho más selectivos. Por ejemplo, el dabigatran, ¿sí? Aquí pueden ver aquí, ¿no? El factor 2. El factor 2 activado va a ser inhabilitado o inactivado por este fármaco, por dabigatran. O de repente el rivaroxaban, el factor 10 activado, van a ser mucho más selectivos. Pero son un poquito más costosos, ¿no? Son mucho más seguros, pero todavía siguen siendo poco accesibles. Bueno, actualmente ya se utilizan con mayor frecuencia, pero la mayoría de pacientes anticoagulados consumen warfarina. Entonces, jóvenes, ¿cuánto debería ser el valor de INR para un paciente anticoagulado con warfarina? Hasta de 2 hasta 3.5. De 2 hasta 3.5. Y algo que también van a ver mucho más adelante, jóvenes, es que este INR se puede evaluar con equipos como el que ven aquí en esta imagen, con check, que se evalúa con una gotita de sangre, o también lo pueden solicitar a un laboratorio, pero deben solicitarlo entre las 24 y 48 horas antes de la cirugía. Una prueba que tiene una antigüedad mayor a 48 horas ya no nos sirve. ¿Sí? Esa consideración. Jóvenes, les pregunto algo, ustedes que son jóvenes que recién están empezando y todavía de repente no han realizado procedimientos quirúrgicos. Pero les pongo esta situación. Yo soy el paciente que tiene 60 años, tuvo un infarto. Actualmente estoy consumiendo warfarina. ¿Por qué consumo warfarina? Porque tuve un problema trombótico. Sí, tuve un infarto hace 2 años y actualmente sigo consumiendo warfarina. ¿Para qué estoy consumiendo la warfarina? ¿Con qué fin? Para que no vuelva a tener otro infarto, ¿no? Para que no tenga ese evento trombótico. Les pregunto algo. ¿Ustedes suspenderían mi terapia con warfarina? ¿Sí o no? Vuelvo a repetir, soy un paciente de 60 años con un infarto, actualmente consumo warfarina para que no tenga nuevos eventos trombóticos. Y yo voy a acudir a su consulta, doctor, necesito un implante, por favor. Perdí un molar, necesito un implante. O de repente necesito extraer un remanente o alguna intervención.
Usted dice, doctor, está anticoagulado es mayor riesgo de sangrar. Sí, es cierto. Pero ¿qué es lo que me solicitaría inicialmente? Una prueba que sería INR. Les digo, doctores, aquí está mi INR, es el 3. ¿Estoy normal? ¿Estoy controlado? Sí. Pero tienen ese temor de repente que haya mayor riesgo de sangrado. ¿Suspenderían mi terapia anticoagulante? ¿Por qué no? ¿Qué podría suceder si suspenden mi terapia anticoagulante? Puedo quedar desprotegido. Es decir, puedo tener un nuevo infarto simplemente por esa decisión de suspender. Jóvenes, ustedes lo han analizado en menos de 5 minutos y han tomado una decisión. No suspender la terapia anticoagulante siempre y cuando yo esté controlado. Y si tuviese un valor mayor al 3.5, ¿qué harían? ¿Me suspenden o no? ¿Qué deberían hacer? ¿Suspendemos la terapia o de repente deriven? ¿O no? Derivar a un médico, de repente al médico tratante, para que le ajuste la dosis. Porque nosotros no tratamos infarto. No es nuestra responsabilidad, pero sí podemos hacer un termosurco. Bueno, esa era una pregunta que se realizaba más o menos hace unos 20 años o más, y que hasta la actualidad hay muchos profesionales que todavía no la responden por ignorancia, creo. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de qué año, del año 99, más de 20 años, jóvenes. Se cuestionaba, por ejemplo, si deberían realizar cirugías o extracciones manteniendo la terapia anticoagulante, porque existe un temor, sí, de que el paciente sangre demasiado. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? El objetivo fue evaluar el sangrado postoperatorio en pacientes que tenían terapia anticoagulante. Lo más importante, sin interrupción de la terapia anticoagulante, pero sí utilizando 3 medidas hemostáticas. De 150 pacientes, estos fueron divididos en 3 grupos. El grupo 1 recibió esponjas de gelatina y suturas. El grupo 2 recibió también esponjas de gelatina, suturas y enjuagatorio con ácido tranexámico, un agente prohemostático. Y el tercero, mayor de fibrina, esponja de gelatina y también suturas. Es decir, si existe riesgo de sangrado, y aquí previeron utilizando suturas y algunas otras medidas. ¿Qué es lo que encontraron de estos 150 pacientes? Que 13 presentaron sangrado postoperatorio. 13. De ellos, del grupo 1 fueron 3 pacientes, 6 del grupo 2 y 4 del grupo 3. De 150 pacientes, que solamente 13 tengan un sangrado, me parece un número muy grande, un número pequeño. 13 pacientes de 150, menos del 10%. Es pequeño. Y la mayoría de estas fueron controladas con medidas hemostáticas locales. Entonces, ¿qué concluyeron en este estudio? Que las cirugías menores pueden ser realizadas sin interrupción de la terapia anticoagulante. Lo que sí es importante es utilizar medidas hemostáticas locales. Doctor, ¿y qué hubiese pasado de repente si yo no tomaba en cuenta esta recomendación de que el paciente tenía un valor de 3.5 y yo a pesar de ello le suspendía la terapia anticoagulante? Recuerden, el valor 3.5 está controlado y puedo utilizar algunas medidas que mejoren este proceso de hemostasis. Pero fíjense qué sucedió en este caso. Bueno, aquí tenemos el artículo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se descontinúa la terapia con warfarina? 199 pacientes que presentaron un nuevo accidente cerebrovascular, 14 de ellos fueron relacionadas a procedimientos invasivos, pero con suspensión de warfarina. Entonces, quiero que quede esto claro, porque si más adelante ustedes tienen un paciente con DAP, ¿le debería suspender la warfarina? No, porque puede provocar secuelas, ¿sí? Puede provocar un nuevo evento trombótico. Lo más importante es evaluar el INR. No es normal, pero debería estar dentro de rangos, entre parámetros, entre 2 a 3.5. Algunas recomendaciones más indican de que se pueden realizar procedimientos lo menos traumáticos, utilizar suturas, pero lo más importante, no se requiere suspender la dosis ni tampoco modificarla, siempre y cuando la warfarina genere un INR menor a 3.5. Artículo desde qué año, 2006. Entonces, muy importante, jóvenes, ustedes pueden realizar procedimientos, pero con conocimiento. Hay otros, como dijimos, los anticoagulantes como dabigatran y berzosamib, inclusive con los nuevos anticoagulantes. ¿Se debería suspender la terapia anticoagulante, jóvenes? Si con la warfarina, que es la abuelita y todavía funciona, no se suspende
suspende, imagínense que por los nuevos, ¿no? Que son mucho más serios. O incluso también pacientes que reciben terapia antiagregante. Realmente realizar un procedimiento quirúrgico cuando el paciente está controlado presenta un riesgo de sangrado menor al 1%. Incluso colocación de implantes. Obviamente estamos hablando de 1 o 2 implantes, máximo 3, ¿no? O procedimientos por cuadrantes. Eso ya lo van a ir revisando más adelante. Ok, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, consulta, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro con este tema? Dígame. A veces las expresiones, o sea, no se suspende cuando es un procedimiento quirúrgico menor, solamente menor. Sí. No me interesa. Si fuese un procedimiento quirúrgico mayor de repente, lo que se hace es una terapia puente. ¿Qué significa reemplazar? Yo sé que la warfarina tiene un mayor riesgo de sangrado, pero puedo solicitarle a su médico tratante que lo reemplace. Le digo, voy a realizar una cirugía de repente la próxima semana. El médico tratante, él va a suspender o va a reemplazar en realidad. Y lo reemplaza usualmente por heparina bajo presión molecular, que es un fármaco mucho más seguro para poder realizar la cirugía y el paciente sigue protegido. Entonces, para la mayoría de intervenciones que nosotros realizamos aquí en oncología de manera ambulatoria, ojo, estamos hablando de manera ambulatoria, unidades clínicas. Ya si es un medio hospitalario, es otro manejo. ¿Se entiende? Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?